Hola, mi nombre es Daniela Cárdenas y el día de hoy vamos a hacer un análisis narratológico cinematográfico de la película Oscuro Animal. Bueno, Oscuro Animal fue una película lanzada en el 2016, dirigida y escrita por el colombiano Felipe Guerrero. Es una película que pertenece al género del drama y la ficción. Es una película protagonizada por tres mujeres, las cuales tienen que dejar su vida tal y como la conocen por el conflicto armado que está presente en los territorios en los cuales ellas se encuentran. Oscuro Animal es una película que lleva al espectador por caminos de incertidumbre, puesto que la carencia de diálogos hace que las escenas se presten para muchas interpretaciones. También a lo largo de la película podemos ver que las imágenes son ambientadas con sonidos reales, sonidos de los pasos de los personajes por la selva, sonidos de la radio, sonidos de la naturaleza. Esto le da a cada escena un toque de privacidad, un toque de realismo. Todos estos elementos nos permiten analizar más características dentro de la diégesis en la película. La primera cosa que vamos a analizar es el pacto narrativo, que es aquel acuerdo tácito que hacemos con el personaje que nos cuenta la historia. En este caso, a pesar de que la película carece de diálogos, podemos notar que el pacto acá se hace con la misma trama, que es el conflicto que toca la vida de cada uno de los personajes. Dentro de este mismo pacto narrativo podemos encontrar a los narradores y posiblemente al autor y al autor implícito. Y digo posiblemente porque el mensaje no es totalmente explícito en esta película. Entonces hay signos que me muestran a mí cuando entra el autor y el autor implícito. Además de que el autor implícito es esa imagen que nos queda a nosotros después de ver la película. Como narradores podemos encontrar la historia de las tres mujeres, de Nelsa, de Rocío y de la Mona. Abro un paréntesis acá porque ninguno de estos nombres es develado durante la película. Cierro paréntesis. Son tres historias diferentes pero que convergen dentro de un mismo tema, que es el conflicto armado. Como autor implícito hay signos que me develan a mí, la imagen del autor, y es el abuso de estos grupos armados en las tres historias. Cuando a Rocío al principio de la película se ve totalmente devastada al llegar a la casa y encontrarse sin familia y encontrar un pueblo totalmente destruido. La historia de la Mona cuando es abusada por uno de los integrantes de estos grupos armados, y la historia de Nelsa, que aunque ya hace parte de alguno de estos grupos armados, se es sometida al abuso masculino que hay dentro de este grupo. Si bien estas tres escenas son diferentes, me parece que coincide el autor y el autor implícito, porque más que solo escenas, me parece que está dando una denuncia, algo que no está bien, algo que lleva al espectador a sentirse inconforme. Me parece que el autor y el autor implícito entran en estas escenas de violencia para decir, hey, algo no está bien acá, esta es mi opinión de lo que pienso de esto. Y es que cuando uno conoce un poco más del pensamiento del director, de Felipe Guerrero, uno se da cuenta que de verdad lo que está haciendo acá es una denuncia de algo que no está bien. Si quieren saber un poco más sobre Felipe Guerrero, en la caja de descripciones les dejo un par de videos para que puedan guiar un poco mejor este tema. Ahora bien, vamos a analizar el discurso narrativo. Y en el discurso narrativo lo primero que encontramos es la voz. O sea, ¿quién cuenta el relato? Aquí el director propuso algo extraordinario, y es que a pesar de que ningún personaje dice una palabra,
aún se cuenta una historia. Aquí el director comienza a hacer un juego entre planos generales y primer plano, lo que me hace pensar que la historia está narrada, tiene un narrador heterodiegético, porque parece que todo lo sabe y puede estar en cualquier sitio al mismo tiempo. Este mismo relato se puede ver fragmentado y podemos notar eh, que hay un narrador omnisciente neutral, porque nos muestra tres historias, en ninguna toma partido y no es necesario. Es explícito y parece que es una cámara, todo lo registra y todo lo cuenta. Para eso tengo dos ejemplos. El primero es cuando el personaje de la mona está siendo abusada por uno de los integrantes de este grupo armado. Después está Toma Venganza. Me parece interesante que los sonidos en ningún momento tiene como ninguna censura y se oye muy real, lo que habíamos hablado antes de los sonidos reales, lo hacen a las escenas más privadas, más íntimas. Nos pone como espectadores a especular sobre lo que está pasando y lo que va a pasar después de esas acciones. El segundo ejemplo que tengo es el de una niña que se encuentra como acurrucada viendo los cadáveres de unas personas después de un ataque de estas mismas disidencias, cuando uno de los personajes, que en este caso es Rocío, toma un bus para irse de su pueblo, y a este bus pues lo encuentran estas disidencias, están algunas personas y la niña queda ahí pues acurrucada viendo a estas personas. Él está en esta imagen está tomada como en un plano, en primer plano, y muestra algunos cuerpos y a la niña viendo a los cuerpos. Me parece que es explícito, me parece que nos pone a nosotros como cámaras a suponer lo que va a pasar después de eso, o lo que está pasando en ese momento, lo que la niña está sintiendo, lo que las personas alrededor de la niña están sintiendo. Por eso creo que es narrador editorial. Bueno, dentro del mismo discurso narrativo encontramos la focalización. Acá hay algo extraordinario, porque en realidad siento que el director juega muy bien con el tipo de focalización. El tipo de focalización es desde qué punto de vista nos cuentan la historia. Entonces, en primer lugar, podemos identificar que hay una focalización interna, ya que asume el punto de vista de cada una de las actrices, de las tres narraciones que nos cuentan, su punto de vista, porque en realidad son tres historias diferentes, y a pesar de que está narrada en tercera persona, nosotros como cámaras, se cuenta la historia de cada una de ellas. También tengo que esta focalización se puede tornar múltiple, porque expone un mismo hecho a través de las tres personas. Como ya lo habíamos dicho, acá converge la trama de la película, porque si bien son tres historias diferentes, tres historias de tres mujeres que tienen que vivir el desplazamiento forzoso de diferentes maneras, las tres lo tienen que hacer desde el punto del desplazamiento forzoso por parte del conflicto armado que está ocurriendo en cada uno de sus territorios. Algo que me parece curioso también es que, aunque existen este tipo de focalizaciones, la más presente es la focalización externa, puesto que solamente se limita a registrar lo que los personajes ven, lo que los personajes escuchan, no entra en la psique de los personajes. Nosotros como espectadores no tenemos la capacidad de saber con esas imágenes lo que los personajes están sintiendo o lo que los personajes están pensando con todas esas situaciones. Solamente es una cámara que registra lo que ellos ven, lo que escuchan, lo que pasa alrededor de ellos, y eso es todo. Dentro del discurso narrativo también encontramos el tiempo, y el tiempo está sujeto a tres conceptos: orden, frecuencia y duración.
En la película, eh, en lo personal no me parece que haya ninguna perturbación de orden, puesto que no me muestra flashbacks, no me muestra forwards, que son los saltos hacia el futuro, o no me da signos o pistas que me hagan entender a mí como espectador que los personajes están teniendo un recuerdo o que los personajes eh, tienen alguna relación que los lleve a tener ciertas acciones en el futuro, sino que me parece que las acciones son muy lineales, como que para cada acción siempre hay una respuesta y así durante toda la película, es como acción, respuesta, acción, respuesta, acción, respuesta. En cuanto a relaciones de frecuencias, podemos identificar dos. El relato singulativo, que es aquel relato que solamente se cuenta una vez en la historia. Lo podemos ver en la escena cuando Rocío entra a su casa y la ve totalmente destrozada, sus elementos personales totalmente regados por todas partes, y este relato solamente se cuenta una vez a lo largo de la película. También podemos encontrar un relato siléptico, que es aquel relato que se cuenta una vez, pero que ha ocurrido varias veces. Me parece que este relato siléptico tiene mucho que ver con la trama de la película. Un ejemplo de esto lo podemos observar cuando a Rocío la atacan cuando va en el bus hacia algún lugar y la ataca, pues a este bus lo atacan lo que parece ser los paramilitares. O cuando Rocío, la mona, el personaje de la mona, es abusada por uno de los integrantes de estos grupos armados. O también lo podemos ver reflejado en el personaje de Nelsa, cuando ella está tirando en una fosa lo que parecen ser cadáveres de cuerpos de las mismas personas que han fallecido dentro de estos conflictos. Entonces, acá podemos ver que es un relato, pero que se repite en las tres historias varias veces, porque estos no son los únicos relatos que se ven de acuerdo a la trama de la película. Dentro del tiempo también podemos encontrar relaciones temporales de duración. Hay relaciones de escena, las cuales tratan de contar en perfecta sincronía cómo los personajes de esta historia se ven relacionados con el medio que los rodea, como las escenografías, los escenarios en los que están los personajes tienen que ver mucho con las acciones que cada uno realiza. También encontramos que hay relaciones con la silepsis, puesto que hay una omisión de tiempo. La película nos conduce, hoy comienza en un tiempo, pero nosotros no sabemos en qué año es, qué día es, en qué lugar es. Hay silepsis de lugar, silepsis nominales, puesto que tampoco sabemos los nombres ni de los grupos armados, ni de las actrices, ni de los extras, no sabemos absolutamente nada. Dentro de la duración hubo varias pausas descriptivas. Una de las que más me acuerdo es cuando van a entrar a hacer van a presentar a la actriz, que en este caso se llama La Mona, y entran a la casa y hacen una pausa para detallar muy bien todos los elementos que hay en una pared. Entonces se detallan muy bien los pósters, las muñecas que ella tiene en su casa, eh, se detallan muy bien, hay una radio, hasta llegar hasta el personaje de La Mona que está cocinando. Ahí para esa descripción y pasa a otra escena. Me parece que esta es una pausa descriptiva que se hace en la película. Finalmente, Oscuro Animal, a pesar de su ritmo lento, me parece que es una
película que merece ser vista. La relación entre las acciones de los protagonistas y el hecho de que ninguno de ellos diga absolutamente nada en las 2 horas que dura la película, nos da la oportunidad a nosotros como espectadores de acercarnos más a esa realidad que viven muchas familias colombianas con el conflicto armado. Es como que güey, nadie nos prepara para afrontar una situación como esas. El autor maneja muy bien los planos, las actrices con sus gestos muestran infinidad de sentimientos. Alrededor, a lo largo de toda la película me sentí suponiendo muchas cosas y siento que en este punto el director también se la jugó y la sacó del estadio porque me parece que la película en sí no necesita diálogos. eh, la situación que está pasando en ese momento no se presta para que los personajes tengan una conversación con otras personas, están huyendo, tienen miedo, sienten dolor y eso mismo lo reflejan las actrices, lo muestra el entorno que el director escoge para cada una de las acciones. Siento que todo esto que el director escogió para mostrarlo en la película me hace sentir como espectadora muchos sentimientos y siento que por ese lado se la jugó muy bien. Esta película merece ser vista porque nos muestra una realidad diferente, eh, narrada desde la perspectiva de 3 mujeres. Es la historia de la supervivencia, de la oportunidad que nos pueden dar a cualquiera de nosotros para sobrevivir. Bueno, hasta aquí este video. Por favor, si les gustó, denle like. Y si tienen alguna sugerencia, crítica, déjenmela saber en los comentarios. Hasta aquí, se acabó.